Hola y bienvenidos al canal de Inmigración y Fiscalidad de ANCAPO. Si has pensado en dejar tu país y te interesa encontrar diferentes alternativas, este es tu canal. Hoy entrevistamos a un querido compañero residente en Escocia, Reino Unido. Sin más dilación, pasamos a la entrevista. Bienvenido al canal. Cuéntanos un poco, tú ahora mismo, dónde estás viviendo y dónde vivías antes cuando vivías en España. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de irte y el elegir explícitamente dónde has elegido para ir a vivir. ¿Vale? A ver, yo ahora mismo vivo en Escocia, que es una parte del Reino Unido, ¿vale? Específicamente en la ciudad de Edimburgo, que es una de las ciudades principales de Escocia, por no decir la principal. Previamente vivía en Vigo, ¿vale? Pero bueno, soy de Valencia, es decir, ya dentro de España ya me había movido de una región a otra por cuando empezó la crisis del 2008, etcétera. Ujú. Eso quizás fue también una motivación para poder venir hacia acá. Principalmente, digamos que venimos para acá por tres motivos principales. El primero sería tema familiar. Mi cuñada vive aquí, en Edimburgo, desde hace ya más de 5 años, con lo cual, de esa manera, mi mujer, que es de Argentina, tendría la facilidad de estar más cerca de su hermana, de su familia, ya que ni en Vigo ni en Valencia tiene familiares. La segunda es un tema profesional. Me veía atascado, de cierta manera, laboralmente en España. No era capaz de progresar más allá de lo que debía. Y el tercero es educación. El tema de, tenemos una hija de 8 años, por eso la casa está como está, básicamente, y poder ofrecerle una educación, digamos, de mayor calidad a cierto aspecto, sobre todo el idioma, que sabemos que el inglés muy pronto prácticamente va a ser algo primordial en la mayoría de trabajos que requieran una cualificación profesional. Ujú. Y el tema de cómo hicimos el traslado fue bastante anecdótico en ese sentido. Ya llevamos decidiendo desde hace tiempo hacer el traslado hacia acá, con lo cual básicamente tenía que dejar de trabajar en la empresa donde estaba, llegó ciertos problemas, no querían que yo dejara de trabajar. Eh, Cuando ya más o menos este asunto estuvo cerrado, además teníamos un aliciente, era el Brexit en sí, sabíamos que era fechas del 31 de marzo del año, ay, no me acuerdo, fue hace 3 años básicamente, 2018, 2019, no me acuerdo. Ujú. Con lo cual tenía que llegar al Reino Unido antes de esa fecha, yo por lo menos. Luego además se alargó, no hubo tantos problemas, etcétera. Fue un viaje en autobús, 2 días, desde Vigo. No se lo recomiendo a nadie esa experiencia, fui yo solo. Estuve 3 meses aquí viviendo con familiares hasta que prácticamente me pude independizar. Y bastante duro, muy, muy duro. El cambio fue muy duro. A día de hoy lo seguimos notando, es decir, hay unas cuantas bondades de vivir en España que no las encontramos aquí. ¿Cómo cuáles? Si se puede preguntar. El clima. No, a ver, es el clima, las barreras de comunicación. Mi mujer no es profesora en inglés. A mí me cuesta, sobre todo el acento escocés, cuesta mucho entenderlo. Me cuesta comunicarme por el simple hecho de que la pronunciación del inglés a mí me cuesta muchísimo. Hay muchos sonidos que no puedo hacer perfectamente. El tema, básicamente esos son dos temas. Es decir, sí, el tema de impuestos se podría decir que no es mucho más bondadoso que en España, pero al mismo tiempo, pues hay ciertas cosas que aquí pues no cuadran. El tema también de la educación primaria en Reino Unido es muy baja comparada con la de España. Vemos como que nuestra hija aprende con juegos, por así decirlo, a comparado a lo que era la educación tradicional que había en España en el sentido de, básicamente, de aprenderte las tablas de multiplicar de memoria. Y a mi hija no le han enseñado a aprenderse las de memoria, le han enseñado a calcularla. ¿Es bueno? Sí, le da más capacidad de razonar en ciertos aspectos, pero también tuvo un problema con el idioma. Ella no sabía nada de inglés. Llegar aquí y meterla el primer día a un colegio en el que iban a hablar completamente en inglés fue descoronazado. Ay, no sé el nombre. No fue
una buena experiencia, por así decirlo. Aún así, se ha sabido adaptar a una chiquilla tenía entonces 6 años, 5 o 6 años, si no me equivoco. Y la verdad fue buena experiencia, en el sentido, poco a poco se ha ido adaptando. Aún así, vemos como que no es el mismo tipo de educación que veíamos en España, en el sentido de no están tan pendientes de los chiquillos, se podría decir. Y da un poco de miedo. Una pregunta. Ujú. ¿Tu hija cuando estabais aquí en España estaba en un colegio público, concertado, privado? Allí, que está en uno público, ¿hay Está en algún uno tipo público. de... en uno público tanto en España como en Escocia? ¿O en Escocia No, habéis...? en España el primer colegio en el que hizo jardín de infancia, es decir, primero y segundo de preescolar, fue un colegio público y fue una experiencia horrible. Más que nada por la directora del colegio. Sabemos que en España eso ocurre en los colegios públicos. Ya lo que es antes de entrar a lo que sería primera de primaria, tercero de preescolar, no me equivoco, estuvo en un concertado y muy bien, ahí en ese concertado eso. Cuando ya tenía que entrar a primero de primaria, es cuando le hicimos el traslado. Y ya se vino para acá, porque se vino en verano. Tenía sentido cuando ya acabaron las clases que viniera para acá. Cuando llegó, empezó aquí, porque aquí las clases empiezan el 15 de agosto, ella empezó, en vez de hacer primero de primaria, ya empezó a hacer segundo de primaria, porque aquí se adelanta un año, con lo cual no es primero de primaria, sino segundo segundo de primaria. Empezó en primary 2, no se llama. De ahí lleva cursando primary 2, primary 3 y ahora está en primary 4. Lo que correspondería a un tercero de primaria en España, básicamente. Y allí, ¿privado, público o Público. público? Es público. De hecho, es muy curioso porque todos los colegios aquí en el Reino Unido están obligados a llevar un uniforme. Además, en Escocia, y específicamente aquí en Edimburgo, dependiendo de qué tipo de colegio sea, si es público, concertado o privado, el uniforme es distinto. De forma que todos los que son del colegio público llevan una sudadera azul. Todos los que son de colegio concertado llevan una sudadera verde. Y todos los que son de privado son rojas. Es bastante curioso, la verdad, nos impresionó en ese sentido. Y has comentado que también hay concertados. Más o menos, ¿qué diferencia puede haber entre privados y concertados a nivel de precios si estás informado? Para que la gente No, que no, no, nos no, vea también se haga una idea del coste de la educación allí a nivel privado. no sabría decirte, no es algo que hayamos buscado. De Y hecho, en el... igual que en concertados. De hecho, fue bastante curioso cómo encontramos el colegio, porque digamos que por una zona te corresponden varios colegios públicos. Entonces, donde estamos viviendo, digamos que hay 3 posibles colegios. El único que nos trató bien, a nosotros, siendo extranjeros, sin tener prácticamente mucho conocimiento del idioma, fue el colegio público donde está ahora. La primera impresión fue bastante buena. Lo que pasa es que, ya te digo que es conforme está hecha la educación lo que nos chirría un poquito. Sabemos también que cuando ya pasa a secundaria es completamente distinto, ya es cuando hay más carga. Mi hija, a día de hoy, no ha recibido nunca deberes en casa. Es un ejemplo. Vale. No quiero decir que sea malo, pero chirría bastante. Ahora, también hay que decirle, ha tenido profesores buenísimos, porque la primera profesora que tuvo cuando hacía Primary 2 se comunicaba con ella con unas tarjetas, en la que, por Ajá. ejemplo, decía el símbolo del baño y ponía toilet. Entonces, ella con las tarjetas, de hecho, lo las regaló prácticamente esas tarjetas cuando dejó el curso, cuando ella dejó el curso. El Primary 3, la profesora que tuvo sí que era muy, muy, muy buena y la incitó mucho a hablar en inglés, a comunicarse en inglés, exclusivamente porque había una compañera que habla en castellano y prácticamente se juntaba con ella. La separó para obligar a mi hija a hablar en inglés prácticamente. ¿Fue duro para ella? Sí, pero ahora a día de hoy tiene un inglés mucho más fluido que el mío y por supuesto mucho más fluido que el este. No llega a ser nativo, hay palabras que no entiende, es lógico, es normal, ella es castellano parlante, pero aún así ya tiene ese nivel de inglés que sabemos que el día de mañana le va a beneficiar. Perfecto. Sobre los costes, a nivel de libros o material y demás, ¿lo tenéis que comprar? ¿Lo aporta el colegio o No hay tampoco? libros, No hay nada de no libros. hay ¿Que libros. utilizan tablets o qué material?
tienen Tienen, allí? por lo que sabemos, tienen tablets en clase. Tienen, creo que son 2 o 3 tablets en la clase y la van compartiendo. Habitualmente es la profesora dando la clase, son varios profesores. De hecho, es muy gracioso porque una de las clases que tienes es de castellano y prácticamente ayuda a la profesora, pero bueno. Por lo que sabemos son eso, no hay ningún coste escolar. El único coste sería en lo que es el comedor, ¿vale? De hecho, ella entra a las, a ver, esto sí que es bastante curioso, ella entra a las 9 menos cuarto, a las 9 menos cuarto, y sale a las 3 de la tarde. ¿Qué ocurre? En ese tiempo hacen 2 almuerzos y una comida. La comida es del comedor. Con el tiempo con la pandemia ha cambiado bastante la cosa porque prácticamente no había cocina, con lo cual era todo comida fría. No valía mucho la pena y nosotros preferíamos darle comida caliente, entre comillas, porque no tienen tampoco capacidad de calentarse la comida en un microondas o eso. Entonces, Primary 1, Primary 2 y Primary 3 están subvencionados completamente por el Estado. Es decir, el comedor no se paga. Este año metieron que además Primary 4 estuviera subvencionado, con lo cual no estamos pagando. El coste, por lo que he estado viendo, son alrededor de unas 20 o 30 libras al mes. El coste del Que comedor serían únicamente. unos 35, Algo 36 así. euros al No es mes. mucho al mes. Vale. Por lo que hemos visto, creo que eventualmente sería un coste de 1 o 2 libras. Creo además que depende del colegio, etcétera. Entonces, bueno, por el momento no nos hemos tenido que enfrentar a pagarle comedor, como comprenderás. Sí que es cierto de que es menú a la carta, ¿vale? Lo cual significa que todos los miércoles, antes de una hora en específico, tú tienes que decidir cuál es el menú de la semana siguiente. Se nos ha pasado a veces y se ha quedado sin comedor la chiquilla, pero bueno, error nuestro más que nada. Vale, ¿no? Pues está estupendo que los padres puedan controlar también un poco la alimentación a Sí, elección. además, Supone si más quieres, carga para vosotros, pero luego te paso capturas de lo que es el programa que están utilizando y verás que hay una variedad bastante grande. A ver, suele haber una comida de carne o pescado, lo que sería otra que es para vegetarianos, luego están los sándwiches e incluso, no sé, incluso especial sin gluten, si hay alguna de las principales que tienen gluten, especial sin gluten además. Bueno, entiendo de que esa manera eso, no sé, a ver, está bien el sistema, pero te obliga un poco a estar pendientes. No sé, está bien, realmente está bien. Pero bueno, esto ya también ocurrió en España. En España, las veces que se ha quedado en el comedor, tienes que elegir el menú previamente. No es como cuando nosotros éramos pequeños que hacían toca y era caballo y pues, rey y lo que ahí sí. hubiera. Bien, y cambiando un poco también de tercio, que también has mencionado que tú en España te sentías a nivel laboral, digamos, topado, que no Ujú. podías seguir avanzando. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, cómo fue el encontrar un trabajo allí en Escocia. Vale. No hace falta que digas importe, pero en porcentaje, ¿cuánto has podido mejorar tu nivel económico y calidad de vida a nivel laboral? Ujú. ¿Cómo ha sido el cambio? Vale, yo soy ingeniero de software. Estudié la carrera. De hecho, luego hice un ciclo formativo. O sea, la carrera de que no la llegué a acabar. Hice un ciclo formativo para empezar a trabajar lo antes posible. Estaba independizado completamente. ¿Vale? No es- Desde los 19 años yo estoy independizado por problemas que tuve con mis padres, básicamente. Eh, y el salario, bueno, siempre he optado por empresas pequeñas, es también bastante importante, más que nada porque la primera empresa a la que entré ya era un poco más grande, era una empresa mediana y ya me veía las dinámicas. Entonces siempre opté por empresas pequeñas que aunque no te van a pagar tanto como las empresas grandes, te dan mucha mayor capacidad de elección. Lo que no he querido nunca es ser una persona que no tiene un mono trabajando, básicamente. En programación, ¿sabes? Cuando nos definimos a los monos trabajadores, cuando son básicamente tienes que programar esto y ya está. Y no sabes ni siquiera para qué se va a servir. No, tienes completamente interacción con el proyecto completo. Eh, cuando ya teníamos decidida más o menos la fecha en la que yo no me iba a venir para acá, acuérdate que yo me venía primero, un mes antes empecé a buscar entrevistas, a hacer entrevistas aquí. Las hacía por internet, como es correcto, como es lógico en ese sentido,
o por teléfono. De hecho, tuve que pagar para hacer llamadas internacionales, sin problema. Y básicamente no me cogían, básicamente por mi nivel de inglés. En informática se trabaja mucho con inglés, cierto, pero es escrito y leído. Nunca has hablado y cuesta hacerte el oído y sobre todo hablarlo. Exactamente tardé en ser contratado por una empresa 14 días. En 14 días ya tenía un contrato de una empresa. El salario pasó, estaba cobrando en España, en Vigo. Sabéis que los salarios varían dependiendo de la ciudad donde estás trabajando. Vigo no es una ciudad muy grande, no tiene unos salarios muy grandes. Estaba en una empresa pequeña y estaba cobrando 23.500. Pasé a pasar a cobrar 35.000 libras. Que A en lo que viene a ser a torno cambio en unos euros serían 38. unos 42, 44.000 euros. Más o menos. Vale. O sea, casi el doble. Solo por el cambio. Estuve en esa empresa durante 2 años y por ciertas dinámicas que ocurrían en la empresa, sobre todo porque se fue un compañero, decidí dejar la empresa. Básicamente también estaba buscando la capacidad de poder trabajar desde cualquier sitio. Mi mujer está muy incómoda aquí y queremos ver la capacidad de poder trabajar desde España para una empresa de Reino Unido. Y entré en la empresa donde estoy ahora. El salario de ahora sí que no te lo digo, pero es muchísimo más alto del que tenía anteriormente. Eso en un periodo de 2 años. Y también tengo que decir una cosa, la mayoría de compañeros que tenía de profesión, cuando sabían que yo me venía para acá, qué salarios estaba pidiendo y demás, me decían, no pidas 35, pide 40 o 45, porque te lo van a dar. No, yo decía, no, o sea, por humildad decía, es que yo no sé comunicarme en inglés. Entonces, por humildad, decidí tener ese salario. Vale, A día por de hoy, curiosidad. no. A día de hoy ya no tengo humildad. De hecho, donde estoy ahora, tengo un buen sueldo y te puedo asegurar de que encima, a proyección de este año, que llevo trabajando desde verano del año pasado, a proyección de este año, más o menos para verano, me van a incrementar bastante el sueldo. Perfecto. Comentabas que estuviste haciendo entrevistas aquí en España para poder encontrar allí trabajo. ¿A través de qué web o qué forma utilizaste para encontrar ese trabajo? Porque también, como en el canal puede haber mucha gente que esté interesada, que tenga, digamos, un punto de inicio para buscar ese empleo. ¿Tú qué Vale. utilizaste? A ver, comento un poco la dinámica de cómo se busca aquí trabajo, sobre todo a nivel profesional especializado, sobre todo especializado. Hay portales, como podría ser un InfoJobs en España, existen portales. Uno de ellos es Reed. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de portales lo que vas a encontrarte son ofertas que no están dadas por la propia empresa, sino por un rol específico que se llama recruiter. Son empresas que se encargan de recursos humanos. Básicamente esto quiere decir, son empresas que son contratadas por otras empresas para buscar esos puestos de trabajo. Entonces, Disculpa, has mencionado Reed, para el que lo esté Reed viendo, escrito Co. REED, ¿no? Sí, Reed Co. Perfecto. Vale. Con lo cual vas a contratar principalmente con recruiters. Los recruiters son los que van a coger tu currículum, tu perfil profesional, te van a hacer ciertas preguntas y te lo van a mover por un montón de empresas. Aquellas que saben que encuentras trabajo, están buscando empleados, etcétera, etcétera. Llévate bien con los recruiters, básicamente. Encuentras el trabajo enseguida con un buen recruiter. Los recruiters, a ver, ellos cobran un porcentaje de tu salario durante el primer año, ¿eh? O sea, es una labor comercial y como tal está recompensada de esa forma. Es así. Y además me parece bastante anecdótico y conforme se busca trabajo en España, como se busca aquí, es bastante anecdótico y eso. Quizás he visto recruiters para todo, realmente. He visto recruiters de nuestra profesión. He visto recruiters para nuestra profesión, pero también los hay, por ejemplo, para puestos especializados. No sé, aquí, por ejemplo, sé que hace falta carpinteros. Hay recruiters especializados en carpintería. Es curioso. Y luego, a nivel de ambiente laboral y demás, son más fríos que en España, son gente agradable, que se abre, digamos, al extranjero, o te has encontrado algún tipo de barrera de algún tipo. No me he encontrado barreras. Es gente... A ver, es nuestro sector profesional, también hay que decirlo.
un sector en el que hace falta gente calificada, gente que sepa hacer bien las cosas. Pues no me he encontrado barreras, gente que, de hecho es más, con todo lo contrario, facilidades. Yo me fui de una empresa donde estaba antes básicamente porque no me pueden dar la facilidad que yo necesitaba, pero si hubieran podido me lo hubieran dado, así de claro. ¿Pero por qué? Porque somos trabajadores cualificados muy requeridos en el sector. Hace mucha falta mano de obra en el sector aquí. Perfecto. Entonces, ahí me queda blanco. Nada, no te preocupes. Te iba a preguntar ya, por cambiar un poco ya de tema, viendo que a nivel laboral ya hemos comentado cómo poder encontrar trabajo y cómo se mueve para que la gente entienda que necesita a lo mejor una persona de recursos humanos, que es el que en España podría ser una especie de ETT, aunque no funcionan como tal. Yo también postulé a un puesto en Inglaterra para una multinacional en su día, y aquí tuve un recruiter. No pudo ser, pero bueno, hubiera estado interesante aquel proyecto. Has comentado que vivías en Edimburgo. No sé si también barajaste otras ciudades, si barajaste si Glasgow o directamente fue Edimburgo. Y Edimburgo a nivel de ciudad, ¿qué servicios tiene? ¿Qué coste de vida? El alquiler de un inmueble, ¿qué puede costar una vivienda tipo? Los suministros de luz, agua y gas. Coméntanos un poco ese coste de vida allí, que digo yo que es extrapolable a lo mejor a Glasgow o a lo mejor en la zona de Aberdeen también. A lo mejor es un poco más barato, pero también tiene aeropuerto y demás. No sé si sabes también de esas otras ciudades algo de esta información, si no solo sobre Edimburgo. Vale, te puedo comentar no solamente de Edimburgo, sino de pueblos, por así decirlo, que son aledaños. Son ciudades, lo que llaman ciudades dormitorio, por así decirlo. Básicamente es donde reside la gente. Coste de vida, a ver, es alto. Es una ciudad céntrica, es una de las principales ciudades de Escocia. Imagino que Glasgow es muy parecida, son más cosmopolitas. La ciudad para mí es un poco gris, no te voy a engañar, por mucho verde que hay a las afueras, es un poco gris. Sin embargo, tiene ese toque de casco histórico, de ciudad europea o antigua, no sé, yo sé que a los turistas les encanta, básicamente. Luego, el coste de vida. A ver, los alquileres son dependiendo. Para que te hagas una idea, si cogiéramos Madrid, aunque no conozco mucho Madrid, tampoco te puedo decir mucho eso, vivir en el centro es caro, eso es lógico, eso. Habitualmente todos los españoles se encuentran en los alrededores de un barrio que se llama Liz. Es una de las calles que prácticamente es céntrica y los costes son altos. Cuando digo altos, lo mismo hablo de 900 libras al mes por 60 o 70 metros cuadrados. A la hora que te vas un poco más hacia afuera, yo vivo pasando el zoo, o sea, vivo en el extrarradio, aunque estamos dentro de la ciudad, los precios bajan, es lógico, y las condiciones suben. Yo ahora mismo estoy pagando 850 libras de alquiler al mes. ¿Por una vivienda de cuántos metros, si puedo preguntar? Son, si no me equivoco, unos 80, 90, más o menos. Son 3 habitaciones, ¿vale? Es decir, comedor, lo podéis ver aquí, bastante amplio, con 2 grandes ventanales y dos dormitorios, la cocina, que es bastante grande. Tendríamos acceso, estamos viendo en la planta baja, tenemos acceso al jardín, aunque no es nuestro, es comunitario. También un consejo que os doy, si vais a alquilar, veréis que hay muchas viviendas con jardín. No os la recomiendo porque tenéis que cuidar el jardín de otro. No vale la pena, sí, lo vas a disfrutar, pero es el jardín de otro. Luego el tema es raro porque digamos que yo vivo sí que hay un pequeño bloque, pero habitualmente yo vivo en una residencia donde todos son casas individuales, adosados, básicamente. Entonces, es raro el hecho de que veas edificios, sí que hay, por ejemplo, más para hacia el sur, la parte por donde vivo yo, un poco más hacia el sur, sí que hay grandes edificios, que podría ser lo más típico en España, pero todo es vivienda baja, es decir, los precios de la vivienda son caros y abarcan mucho terreno, más que nada porque la mayoría de veces son viviendas unifamiliares, no son pisos ni nada de lo que estamos acostumbrados habitualmente en España. El nivel de vida, increíble. Es decir, yo ahora mismo, yo podría salir por la calle, no hay nadie, es un barrio residencial.
Aún así tengo acceso a comercios cercanos y una tranquilidad que en España no hay, básicamente. Es decir, en España la he visto en Galicia. En Galicia si te vas a un pueblo, a una villa, básicamente sí, pero si vives, por ejemplo, en Vigo, tienes que vivir un poco alejado de Vigo. Si vives más cerca de Vigo, pues hay más ruido, etcétera. No, aquí, imagino que si vives en el centro igual, pero los barrios residenciales son una tranquilidad impresionante. La gente es muy amable. La gente está muy concienciada con la inmigración. De hecho, saben que necesitan la inmigración para poder salir adelante, ya que de por sí la mayoría de trabajos son necesarios. Es decir, una persona que tiene cualificación, nosotros, por ejemplo, que somos informáticos, hemos trabajado, los consideran prestigio, como que estamos aquí. Es decir, porque hemos elegido esta ciudad en vez de otra ciudad europea. Entonces, es muy paradigmático, es muy eso. Y lo mismo pasa, y a ver, como digo, mi cuñada vive aquí, vive con sus 2 hijas. Una de sus hijas tiene un novio, ese novio vino también de España, y él es cocinero, él tendrá más o menos mi edad, y él es cocinero y previamente había trabajado en la construcción. Es decir, no es un empleo cualificado, y aún así el respeto que le profesan es increíble. Siempre te cuento un caso paradigmático. Tú andas por la calle y solo escuchas los coches, no vas a escuchar ningún grito. De hecho, si escuchas un grito es un español. Hay mucho español aquí. No, en serio, ¿eh? Si escuchas un grito es un español que está gritando. Entonces es muy, muy curioso. Coste de vida. ¿La luz es cara? Sí. De hecho, es curioso porque cada vez cuando vas a alquilar una vivienda te dicen lo que es, que eso lo descubrí más tarde, ¿vale? Te dan lo que es el término de eficiencia energética. Entonces, a ti te facturan dependiendo de tu franja energética, es decir, de tu eficiencia energética de la vivienda donde resides. Lo que significa que puede ser que una de las viviendas unifamiliares que tengo en el barrio pague por el mismo consumo que yo, pague más. Luego, el tema del agua, los servicios comunitarios, la recogida de basura y demás, se mete en una tasa que te la meten mes a mes, te la prorratean mes a mes, es una tasa anual, que lo llaman el Tax Council. Y esto otra vez, depende de tu vivienda, pagas una tasa distinta. Más o menos de gasto del Tax Council y de lo que sería una factura de luz, ¿cuánto podría ser mensualmente? A ver, considerando que toda mi vivienda es eléctrica, que somos personas firioleras, con lo cual prácticamente tenemos la estufa encendida prácticamente todo el día, estamos pagando una media de 350 y 200 libras al mes, Vale. aproximadamente. El Tax Council, ya te lo digo, creo que estamos en el... No es el rango más bajo, creo que estamos en el tercero, A es el más alto, B, C, D, E y F. Creo que estamos en el D, ¿vale? Es decir, hay 2 rangos más por debajo. Son unos 120 libras al mes aproximadamente. ¿Es caro? Bueno, sí, pero el agua no se paga. Es decir, el agua entra en el Tax Council, con lo cual tú abres el grifo y nunca te van a cortar el agua mientras que te pagues el Tax Council. Bueno, yo he llegado a pagar más de agua. Luego también contar, como lo tengo todo eléctrico, como es toda la vivienda es eléctrica, es muy curioso que, a ver, tenemos un boiler, lo que es un calentador de agua eléctrico, es una pedazo de bestia que tenemos ahí en el armario enorme, ¿vale? Para un tanque de agua enorme. Pero la ducha es otro aparato eléctrico que no funciona con el agua caliente del boiler, con lo cual tú lo enciendes, tiene un botoncito, tú lo enciendes y sale agua caliente. En muchos hoteles hay de esos y lo conoceréis por ahí. Entonces, es curioso. Son cosas curiosas. Y luego, a nivel de comida en un supermercado, en un restaurante, ¿qué puede costar, por ejemplo, 3 o 4 productos así de referencia? 1 litro de leche, una docena de huevos. ¿Podrías más o menos decir cuánto cuesta? La docena de huevos la estamos comprando a 1 libra y algo. Porque porque hay diversas variaciones de huevos. Y cogemos los largos, los grandes. La leche, te puedo decir, no compro de 1 litro. Vienen por galones. Y compramos la garrafa grandota de galones. Yo y mi hija bebemos mucha leche. El coste son 1,20. ¿Por galón? Pero
No, 1,20 total. Y que serán 3 galones. No sé cuánto. Vale. Es que tengo que mirártelo, te lo puedo decir luego exactamente. Es aproximadamente 1,20, 1,10 aproximadamente. Comida no es cara. Es decir, a ver, el nivel de vida es alto. No te voy a engañar. El nivel de vida, lo mismo, tú te compramos, por ejemplo, bandejas de lomo de cerdo y los compramos a 1,35, eso, que serán 6 filetes de lomo de cerdo. A 1,35, 1,40. A ver, no está mal. Es poco caro, pero no está mal. Ahora, si te vas a buscar, por ejemplo, de importación, hay mucha importación de España, por ejemplo. El chorizo, una ristra de chorizo picante, si no me equivoco, está a 1,60. Bueno, no está mal, pero es importación. Entonces, bueno, y luego hay más cosas, pues cara. El alcohol es carísimo. El alcohol aquí y el tabaco es carísimo. Carísimo. O sea, el tabaco, somos fumadores, mi mujer y yo. Nosotros comprábamos una marca en especial que existe aquí. En España esa marca la pagamos a 8 euros. Aquí la estamos pagando a 23 libras. Libras, vale. Sí, O sea, 26, 27 euros. Una el, pasada. el alcohol y el tabaco, horrible. O sea, es carísimo. También es un lujo, es un vicio. Y por lo que tengo entendido, al mismo tiempo, si tú tienes cualquier defecto a causa del alcohol o el tabaco, tienes luego subvenciones aparte. Es decir, me estaba comentando mi cuñado hace un tiempo que a esas personas que han tenido problemas dentales a causa de las drogas y demás, prácticamente les solucionan la boca entera de forma gratuita. Entonces, bueno, hay cosas que dices, sí, pagas un poco más, pagas menos, pero bueno, luego tienes ciertos beneficios y eso. Nosotros no podemos optar porque realmente para eso tienes que tener la ciudadanía completa, que son 5 años de residir aquí en el Reino Unido. Comentas que tú ya fuiste cuando todavía estaba dentro de la Unión Europea. Entiendo que tu pareja fue por reagrupación familiar o fue por otro procedimiento, porque al ser de Argentina, comentas, Sí. ¿tuvo que hacer algún trámite o No. fue directamente por reagrupación y fácil? Te cuento, es que fue muy gracioso. Mi mujer y yo estamos casados desde España. Llevamos desde el 2003 casados. O sea, ya son años. No sé por decirte cuánto, ¿vale? Tengo que calcularlo. Pero ella tiene la ciudadanía europea, de ciudadanía española, básicamente lo que es la tarjeta. Lo que no tiene es la nacionalidad. Porque los trámites de la nacionalidad española en España son lentos de cojones, ¿vale? Más de 3 años esperando para dar una respuesta que luego te digan, no, es que todavía estamos tramitando lo de hace 6 años. Pues vale. Cuando nos vinimos para acá, veníamos con el miedo. Yo ya venía con el miedo. A ver, yo vine con autobús, con lo cual no pasé ningún control, ya que todavía formaba parte de la Unión Europea. Pasé por el Eurotúnel. Sí, a ver, sí que pasó la policía, yo enseñé el DNI español, ningún problema. Cuando ella vino para acá, sí que hubo más problemas. Te explico. En el aeropuerto no la querían dejar pasar. Me llamaron y dije, vamos a ver, está casado conmigo, yo soy europeo, ella tiene el derecho a estar conmigo y encima va con mi hija. Mi hija tiene DNI, es decir, es europea, no tiene sentido. La dejaron pasar. El trámite, básicamente, cuando tú llegas aquí, tú necesitas 2 papeles, necesitas hacer 2 cosas. Uno es lo que se llama el NIN, que es el número de la seguridad social, que básicamente vas a una oficina de empleo y te hacen una entrevista y habitualmente pues te lo conceden, tarda un tiempo. Y luego está el concepto de establecimiento, digamos, para regularizar tu situación. Había un modelo antiguo y luego está el modelo que meten nuevo, que es por el concepto del Brexit. Nosotros nos adherimos al modelo nuevo. Entonces, hay 2 fases. Está lo que se llama el pre-settlement y el settlement. El pre-settlement básicamente es un estado de residencia temporal a largo plazo, que básicamente es tienes el derecho a vivir, trabajar, etcétera, en el país. Especialmente está
se daba a toda persona europea, en ese sentido, porque eran las condiciones del Brexit eso. Como ella está casada conmigo y yo ser ciudadano europeo, automáticamente le correspondía el pre-settlement. Es decir, mientras que en España todavía no le habían dado la nacionalidad, aunque le correspondía, sí que a la hora de tramitar el pre-settlement, sí que reconoce como que es una ciudadana europea. Entonces, quitando ese problema que hubo en la frontera, el resto fue básicamente eso. Fue largo, sí, estábamos todos, prácticamente antes del Brexit, mucha gente se vino para acá a la espera de poder vivir aquí, porque luego se han endurecido mucho las condiciones para poder entrar. Lo siguiente es, tras transcurrir 5 años, se consiguió el settlement. El settlement sería la ciudadanía, lo que sería la antigua ciudadanía, que es la residencia permanente. Y ya es, no llegas a tener el pasaporte nunca británico. Creo que sí que hay algún trámite con el que puedes sacar el pasaporte, pero no es algo que aspires realmente. Pero aún así, ya sí que es un ciudadano de pleno derecho. A ver, sigo siéndolo completamente, pero por ejemplo, para acceder a ayudas sociales sí que te piden tener la ciudadanía completa. Ujú. Aparte, creo que no las concederían, tengo demasiado sueldo. Perfecto. Bueno, y un poco a nivel de ocio y actividades allí, ¿es una ciudad que tiene mucha vida, por así decirlo? ¿O hay poco que hacer? ¿O como familia vosotros os encontráis opciones para disfrutar estando allí? ¿O es un poco, como has dicho antes, gris y apagado? A ver, como familia, voy a hablar como familia, porque realmente el ocio nocturno no lo conozco. Yo no salgo ya de noche, ¿vale? Entonces no te puedo comentar el ocio nocturno, lo siento. Si queréis venir aquí de fiesta, tendréis que descubrirlo por vosotros mismos. Sé que hay, ¿eh? Pero no lo sé. Sé también, por ejemplo, que aquí hay mucho el concepto de pubs. Aquí prácticamente la fiesta, por así decirlo, se empieza a las 3 de la tarde y se acaba a las 6 de la tarde. 6, 8 de la tarde, cada uno para su casa. Se van a cenar y a su casa. Como familia, ofrece mucho. Tenemos un zoo que es una maravilla. El zoo de Edimburgo, en serio, es un espectáculo. Pero luego, por ejemplo, tenemos, es caro, el zoo de Edimburgo en es cara. Tenemos una serie de eventos que están dedicados exclusivamente prácticamente a los críos. Y hay uno que te pasaré imágenes, te lo pasaré porque ahora no me acuerdo muy bien eso, y es prácticamente una granja en plena urbe. O sea, en plena ciudad, una granja donde vas, das de comer a los animales, etcétera. Mi hija, que le encantan los animales, disfrutó ese día como una enana. Bueno, es una enana, pero disfrutó en ese sentido. Entonces, sí que hay capacidades. Luego, hay ciertos museos, son bastante educativos, hay bastante parque infantil, hay mucho, mucho, mucho parque, en el sentido de no como el tradicional de España prácticamente. Es que Edimburgo es una ciudad que está asentada como una especie de montaña, entonces hay muchos sitios donde el bosque se ha respetado y se han construido pues, parques para caminar y pasear alrededor, con lo cual es bastante entretenido, por ejemplo, para ir a pasear. Yo vivo cerca del aeropuerto y nos hemos ido por unos caminos que, por cierto, ahora están en construcción, por unos caminos que transcurren por detrás de nuestras casas para prácticamente hasta el aeropuerto. Y es bastante bonito. También tengo que decirte que mi cuñado, que él es transportista, empezó trabajando aquí como guía turístico, conduciendo un autobús turístico, etcétera. Y nos llevó con su coche a ver varios recorridos turísticos, no solamente por la ciudad, sino por fuera. Impresionante. Digo, lo que es la parte de las Highlands es algo digno de ver. Ujú. Comentando un poco también de zonas de alrededor de Edimburgo, que también has mencionado antes, que también tenías un poquito de información de costes de vida y demás, ¿qué diferencia puede haber, aunque sea a nivel porcentual, de coste de un alquiler y cómo está el transporte para ir desde fuera de Edimburgo a trabajar? ¿Qué tipo, hay gente que hace eso? ¿No sale rentable? ¿O cómo es la vida de la gente que va a Edimburgo a trabajar, pero no tiene digamos, un salario como para vivir en Edimburgo? Vale, mi cuñada, por ejemplo, ella no vive en Edimburgo ciudad, ella vive en un pueblecito cercano que está a medio camino entre Edimburgo y Livingston. Se llama Brosco. Ahí hemos visto alquileres a 300 libras.
¿Del Ella está piso como el viviendo vuestro o de qué tipo de más o piso menos un hablamos? piso como el nuestro, sería unas Ajá. 300 libras. Luego puedo pasar páginas que son las que se utilizan aquí de referencia para ver el mercado inmobiliario. Ella, de hecho, se compró una casa y si te digo el precio, flipas. Se compró una casa, ¿vale? No hablo de un piso, una casa. Ujú. Eh, Creo que eran 70.000. Libras. Sí. Oye, buen precio. Y Vale, sí, que está a 10 minutos en coche. Está a 10 minutos en coche, pero ¿y de eso. Luego encima autobús, tren o algo para hay comunicación? ¿Cómo autobús, tienen ahí ese por supuesto. Eh, Creo que además que está bastante comunicado. A ver, aquí se habla mucho de lo que está pasando el río, porque Edimburgo es una península, sí, tiene una península, es dividida por un río y luego está la parte norte. Y muchos autobuses que van para la parte, de hecho, en la parte norte no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el nombre. Pero bueno, mucha gente vive en la parte norte. ¿Por qué? Porque los precios, como ya tienes que cruzar un puente para ir, bajan los precios de los alquileres. Yo te hablo directamente de lo que es Edimburgo. Si Edimburgo está aquí, bueno, luego lo podré poner en un mapa. Si Edimburgo está aquí, si tú te tiras hacia el oeste, que es hacia Glasgow, verás que llega un momento que está en Livingston, pues antes de Livingston hay un montón de pueblos. Hay mucha gente que vive en esos pueblos, son residenciales. Y aún así, aunque sean residenciales, pues tienen su policía, sus bomberos, tienen mucho comercio, tienen colegios, o sea, es decir, tú puedes vivir en la ciudad o puedes vivir en las afueras. Si trabajas en remoto, como por ejemplo trabajamos la mayoría de nosotros, yo me lo estoy planteando realmente, poderme ir a un pueblo. Ahora mismo no, por mi hija, por el sentido de queremos que termine la primaria en el colegio donde está, aunque no estamos muy contentos, preferimos, bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero una vez termine la primaria y nos enfrentemos a la secundaria, pues lo mismo sí, nos trasladamos. Y bueno, también influye mucho que nosotros no tenemos vehículo. Si yo tuviera vehículo, vamos, ya estaríamos Ajá. fuera. ¿Y tú también te mueves con transporte público Sí, allí, con exclusivamente. una tarjeta mensual? Vale. ¿Y qué precio tiene, más o menos? Porque yo, por El, ejemplo, sé que el transporte público en Londres, por trabajo, que he ido muchas veces, es carísimo. Pero no sé si en Escocia, porque yo en Escocia he estado en Aberdeen y las distancias son de poder ir caminando, todo lo que he tenido que trabajar allí. no, Pero Edimburgo es muy grande. Edimburgo es muy, muy Edimburgo, con grande. transporte público y más o menos de coste, ¿cuál puede ser? El billete ordinario, un 80. Una libra con 80. A ver, Ajá. dependiendo de la ciudad donde estés en España, es incluso parecido. Luego hay tarjetas mensuales, es decir, aquí se llama Ridacar, son tarjetas personalizadas. Por cierto, te sirven como identificación, porque aquí no hay DNI, ¿vale? Con lo Ujú. cual, aquí la gente se identifica con el pasaporte si lo tienen, si se puede identificar con el carnet de conducir o con la Ridacar, con la tarjeta de transporte. Bastante curioso eso. Ujú. Por cierto, están subvencionando a día de hoy todo lo que es el transporte a los niños. Es decir, a mi hija ahora mismo está pagando 30 libras mensualmente por ella. Y ahora necesitamos el certificado de nacimiento de ella, computado, bueno, etcétera. Lo tenemos y vamos a aplicar al porque lo están subvencionando. Quieren que a todos los que son menores de edad y residentes en la ciudad automáticamente no paguen transporte público. Me parece curioso. Ujú. Por la empresa de transporte me parece bastante bueno. Porque no hay transporte escolar. Eso también hay que decirlo. En esta ciudad no existe el concepto de transporte escolar. La mayoría de veces, cuando piensas en el transporte escolar, piensas en Estados Unidos, ciudades, digamos, inglesas, donde hay transporte escolar que cogen al chiquillo prácticamente a la puerta de la casa y se llevan al colegio. No, aquí no hay. Aquí, de hecho, más curioso todavía, críos de 6 y 7 años cogen el autobús solos y se van a su colegio. ¿Por qué? Porque hay confianza en que al chiquillo no le va a pasar nadie. Todo el mundo prácticamente cuando ve a un chiquillo solo se hace cargo de él. Se hace cargo de que llegue a su destino. Ujú. Y para un adulto, ese bono mensual, ¿cuánto cuesta? 59 ahora. 59 libras mensuales. Ujú. Ujú. Y ahora como trabajo en remoto no lo compro, pero mi mujer sí, por ejemplo. Perfecto. Y bueno, me interesa también un poco a nivel de infraestructuras. Allí hay aeropuerto, hay Ujú. hospitales, hay varios hospitales, hay clínicas privadas también, hospital privado, no sé si tienen. Sí. ¿Cómo está el tema de las infraestructuras allí? Vale, sí, el aeropuerto, como he comentado, está cerca. Es un aeropuerto de 2 pistas, si no me equivoco. A ver, no es muy grande, pero es un aeropuerto al fin y al cabo.
Más grande que el de Vigo, te lo puedo asegurar, ¿vale? Y luego, el tema de hospitales. Bueno, hemos tenido la suerte que no hemos tenido que ir a un hospital como tal, ¿vale? Hay varios durante toda la ciudad y no sé, no te puedo decir exactamente cómo son por dentro. Te puedo decir que sí que existen los conceptos de ambulatorios, lo que en España se conoce como ambulatorios existen aquí, están por todas partes. Cada uno corresponde a una zona, digamos. Es que es otra cosa curiosa. Aquí da mucha importancia a lo que es el código postal. Un código postal determina una zona, con lo cual se mueve mucho. De hecho, hay herramientas informáticas para coger los códigos postales y saber exactamente dónde están localizados, pero le da mucha importancia. Entonces, tú tienes tu centro de salud asignado por código postal, de forma de que todos los códigos postales, prácticamente, cada uno tiene un ambulatorio. Ese ambulatorio viene luego, además, con varios servicios, entre ellos, por ejemplo, el dentista. Los dentistas son, aparte, es que creo que son medio concertados, no lo sé muy bien, porque tienen la parte pública, pero al mismo tiempo tú puedes hacer procesos privados. Ajá. Entonces, es como un concierto realmente. No hemos tenido que ir a un hospital. No os ha hecho falta tener un seguro privado porque la cobertura también sanitaria allí en el No, Reino Unido de hecho, seguro privado tenemos, pero tenéis. no hacemos uso de él. Es uno de los beneficios de la empresa. Vale, ¿sabrías más o menos el importe que puede tener ese seguro por comparar Sí. a lo mejor con otros países, que la gente se haga una idea del coste sanitario si optan por una opción privada? Creo que estoy pagando por el seguro privado una media, porque además es bote, es decir, es un seguro privado en el que ellos te cobran, ellos digamos que te van cobrando una cantidad mensual, que en este caso creo que están rondando los 80 libras aproximadamente, es depende de tu salario, con lo cual un salario más alto paga más, es igual que la pensión, exactamente igual, las pensiones son privadas. Ajá. Y hace un bote. Entonces, tú luego lo que puedes hacer es gastar de ese bote. Tú vas acumulando y, por ejemplo, oye, tengo que hacer una intervención, no sé, tengo que, yo qué sé, te cortas un dedo y te amputas un dedo y te lo tienen que reconstruir. Bueno, se lo ocurriría el NHS. Es que no sé. Digamos que quiero, por ejemplo, para que atiendan directamente a mi hija en un seguro privado. Se consumiría el bote. Si quisiera, puedo ampliar el bote. Es decir, es un pago mensual, pero ese dinero, digamos, si no haces uso del servicio, se queda acumulado. Vale, que es, digamos, como una mochila austriaca aplicada al sistema de salud privado. Sí. Perfecto, pero bueno, aún así has comentado que el National Health System también tiene Sí. coberturas de prácticamente todo. Lo único que entiendo que, igual que en el resto de países que lo tienen, Está juegan con limitado. los tiempos de espera para determinados servicios. Sí, a ver, no suelen ser muchos tiempos de espera. Las veces que hemos tenido que ir, a ver, mi mujer sufre de tiroides, ¿vale? Es una cosa crónica y diagnosticada desde España. Cuando llegamos acá, cuando llegó ella acá, lo primero que hicimos es apuntar al NHS para que llevaran el control. Le hicieron un análisis de sangre, que por cierto, bastante curioso porque me comentó que se lo hizo la doctora en ese mismo momento, ¿vale? Es decir, ella cogió, llegó, le hizo a la doctora, pum, le pinchó, dijo, ya está hecho el análisis de sangre. No es como cuando tienes que ir a un ambulatorio, esperar por la mañana, que te lo pinchen. No, pues la doctora en un momento en la consulta se lo hizo. Entonces, lo hicimos y ella cogió, le hicimos el seguimiento y es algo que le cubren, y cuando ella tiene que pedir, por ejemplo, una medicación en especial, ella tiene que hacer las revisiones ya están programadas automáticamente, son cada 3 meses programadas. Luego el tema de cuando ella tiene que pedir la medicación, lo que hace es, a través de la página web del NHS, del ambulatorio en este caso, y el ambulatorio directamente delega a una farmacia. Y en la farmacia ella llega y le dice, mira, tengo un pedido tengo una receta para tal persona. Cogen, entran, pum, pum, y se lo dan. Perfecto. Y es muy gracioso porque tú no puedes ir a otra farmacia, tienes que ir a esa en específico. La eliges tú, pero tienes que ir a esa. Bueno, el sistema podría ser más flexible, pero dentro de lo que cabe, No, sí. si funciona bien, perfecto. Y nada, por último, y no menos importante por ello, porque muchas veces también el tema tributario es bastante importante, ¿puedes contarnos un poco más o menos a nivel de IRPF, el IVA, etcétera?
¿A qué porcentajes está allí el Reino Unido? A ver, el IVA no te lo sé decir. Sé que está alto. No sé, creo que es como la media europea. En cuanto al IRPF, va por tramos. De hecho, es bastante curioso, es bastante complicado de calcular el IRPF. Hasta cierto tramo tú no cobras, ¿vale? Es decir, tú no pagas, perdón, mejor dicho, tú no pagas. De ese tramo a otro, tú pagas, pero pagas únicamente el incremento de ese tramo. Es decir, si digamos que son, ponle 11.000, es que no lo sé ahora muy bien las tablas. Ponle que son 11.000 libras al año para empezar a tributar y tú cobras 11.001, pues te cobran el 1, te cobran ponle el 7% de esa libra, no de los anteriores. Sí, Y va todos así los países que evolucionando. son progresivos son así. Sí, Mira, estoy viendo que el tema del IVA está en un 20% el tipo estándar, un 5% el reducido y hay algunas cosas al 0%. sí, eso Está sí que lo mejor que sé, en que hay algunas que España. no. Todos los tramos son mejores que el de España, menos el medio, que es un El 1% más reducido. caro, pero Sí, el reducido es un 1% más, porque como lo has dicho, por lo que tengo entendido en España es el 4%. sí. Y el súper reducido no es el 2%, es un 0%. Bueno, a ver, sí, por ejemplo, es que es lo que te digo, las medicaciones, por ejemplo, que podríamos considerar de primera necesidad cuando están recetadas, tú no pagas, pero nada. No es un copago ni nada, no pagas nada. Por la medicación que recibe mi mujer exclusivamente, no pagas. De hecho, tengo problemas dentales bastante frecuentemente, me tienen que mandar antibióticos, hago una consulta online, me ven la cara y dice, vale, te mando los antibióticos. Y al día siguiente me viene un repartidor a traer los antibióticos. Gratis. ¿El repartidor a casa? A O... casa, tráeme los antibióticos. Y es más, muchas veces me preguntan, ¿necesitas que vaya un médico a tu casa? Vale, pues oye, muy buen servicio, la Y verdad. esto es por el NHS, esto no es el privado, ¿eh? Y luego, a nivel de seguridad social o demás cosas que puedan aplicar sobre el coste laboral, no hay Sobre la nómina no retenciones, hay no hay seguridad nada. social. No hay seguridad social. También hay que decir una cosa, que sí que es muy diferente. Habitualmente los salarios son superiores que en España porque te pagan a 12 pagas. Es decir, como si fueran las 14 pagas españolas, pero prorrateadas. Al fin y al cabo es lo mismo. ¿Vale? No tienes paga extra porque no hay prorrateo. Ya está. Pues muchísimas gracias. De nada. No sé si quieres comentar alguna última cosa antes de cerrar, despedirte de la audiencia. Decir, para que os hagáis una idea, aquellas empresas que tienen la capacidad de... Porque, a ver, ahora es importante tener un visado para venir para acá. Aquellas empresas que tienen la capacidad de hacer un visado laboral están contratando en nuestro sector profesional de forma desesperada. Están contratando a mucha gente de la India, por ejemplo. A ver, habitualmente la India ha tenido mucha relación con el Reino Unido y están contratando a la desesperada mucha gente del Reino Unido. Si queréis tener la oportunidad de venir para acá, es que y sois de nuestro sector, adelante. Es decir, vais a ¿Qué, encontrar unas buenas calidades. Lo vais a ver. qué otros sectores están así también un poco en boga, aparte de, digamos, el informático, telecomunicaciones y tal? Financiero, Ajá. financiero. Más Edimburgo es una ciudad financiera. Básicamente Glasgow sería más industrial. Y aquí también hace mucha falta de mano de obra de obreros prácticamente cualificados. Es decir, peones de obra. Bueno, peones de obra puede que no tanto, pero carpinteros, electricistas, hace mucha falta. Ujú. Es curioso que falte, pero es que es así. Sí, De no, a hecho, ver, la mayoría que todas están las contratando son posiciones que polacos. requieren una, digamos, una especialización Ujú. técnica mínima, hay bastante demanda, porque aquí también en Andorra, que vivo yo, también hay bastante necesidad de ese tipo de profesionales. Sí. Así que ya sabéis, gente, si os interesa y tenéis ese tipo de experiencia, Reino Unido, en concreto en este caso Escocia, puede ser también un buen destino. Luego también, que era muy curioso, cuando llegué aquí hacía mucha falta de mano de obra de camareros y cocineros, tío. A día de hoy, con la pandemia, se ha reducido mucho porque han cerrado muchos negocios debido a todo lo que era el lockdown. Pero es muy probable, sobre todo por las fiestas que hay aquí en verano, por si tenéis la capacidad de venir aquí a trabajar los veranos, hacer extra y demás, hacer algo más de dinero por el fringe, eh,
de que encontréis un trabajo y os saquéis bastante dinero, porque además se paga una burrada. O sea, los que se... Estamos hablando de que el novio de mi sobrina, que es cocinero, el sueldo que estaba cobrando de cocinero, sin ser informático, o sea, sin tener una calificación muy alta, era más alto que yo cobraba en Vigo como informático. O sea, vale la pena. Sí, que si combinas eso con vivir en los pueblos que has comentado antes a 300 libras un alquiler, sale Sí, sí. muy rentable, aunque solo sea una temporada. Sí, no, y a ver, aquí la gente, por ejemplo, cuando viene, yo porque tenía familiares aquí viviendo, pero lo que hacen es vivir en un hostel, en un hotel, en un hostel, perdón, en un hostal, básicamente, que pagas lo mínimo prácticamente, tienes un sitio donde dormir, comes por ahí, que puedes comer, a ver, hay mucha comida basura, también te lo puedo decir, y a trabajar y eso te sacas. Y había mucha gente que hacía eso, se venía aquí, trabajaba lo que era el sprints y se piraban. Ya está. Eso sí, el idioma es un impedimento, pero mientras que más o menos os sepáis defender, no hay ningún problema. La gente aquí, mira que tiene un acento cerrado, el acento escocés es muy complicado de escuchar, muy complicado de comprender y demás, pero aún así, tío, he tenido algunos fontaneros polacos que me han venido y es que no entendía nada de lo que decían. Pero es que vino la vecina y es que tampoco los entendía, o sea, y no hay ningún problema. Y están trabajando. Bueno, pues De hecho, es mira. más, para que se hagan una idea, no es que sea, no que yo llame a un, no, yo llamé a los que se encargan de la gestión del alquiler, porque también es una historia cómo funcionan los alquileres aquí, a los que se encargan, digamos, a la inmobiliaria que se encarga del alquiler, que son los que se encargan de las reparaciones de la vivienda. Es decir, no es que fuera uno que me busque por ahí por internet, no. Yo llamé y esos fueron los que me hicieron. Hay mucha empresa que se dedica justamente a eso, a tener contratos con inmobiliarias y demás para poder ofrecer los servicios de reparación básicos del hogar. Por eso también hace mucha falta, justamente esa mano de obra, es el servicio que presta la inmobiliaria como aliciente para la contratación de vivienda. Es un mundo muy distinto, tío. Comparado con España es muy Sí, no, distinto. sí, y con el resto del mundo. Yo ya también estuve en Costa Rica y tampoco tiene nada que ver entre cada país, ahí cambia un mundo Sí, por sí. completo. Así que nada, muchísimas gracias, Soito, por haberte prestado a este interrogatorio sobre cómo emigraste y cómo es la vida allí por Escocia. Y nada, encantado y espero que consigas todo lo que me has comentado que estás planteándote hacer con el teletrabajo y demás. Vale, muchas gracias por este espacio.